Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Poco a poco la serie de Falcon y Bucky nos están revelando cómo la situación está en el universo cinematográfico de Marvel, con nuevas amenazas y tratándose de adaptar de regreso de la mitad del universo. Pero una de las cosas que se está hablando más es de la existencia de un suero del supersoldado, y esto ha hecho que nos preguntemos, ¿cómo es que aún están trabajando con esta sustancia? Y por eso en este video te traemos ¿por qué sigue existiendo el suero del supersoldado en Falcon and the Winter Soldier? Cuando hablamos del suero del supersoldado, es imposible que no recordemos la historia del Capitán América, de cómo un joven Steve Rogers logró ser el soldado perfecto y salvar al mundo en múltiples ocasiones. Esta sustancia, que podía crear superhombres, fue un experimento que iba a cambiar el ejército de los Estados Unidos y el mundo. Lo que nos contó la película del Capitán América, El Primer Vengador, quizá hizo pensar a muchos que no había manera de volver a ver este suero, pero ha tenido una historia bastante larga y un largo camino, razón por la que ahora lo podemos ver en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Para entender lo que realmente pasó con este suero, hablando al menos dentro del universo cinematográfico de Marvel, lo que hasta ahora es el canon, hay varios puntos importantes que tenemos que recordar. Primero, recordemos que el suero del supersoldado fue desarrollado por Abraham Erskine, científico que trabajó en la producción de un suero que pudiera dar a alguien habilidades sobrehumanas, cosa que lo convirtieron en un objetivo de Adolf Hitler. Aunque se vio obligado a completar la fórmula de los nazis, los experimentos no salieron según lo planeado. Erskine fue encarcelado por su fracaso, pero luego fue rescatado por Peggy Carter, quien ayudó a convertirlo en un aliado de los Estados Unidos, y fue en 1943 que el suero del supersoldado finalmente se perfeccionó y estuvo listo para usarse. Obviamente la primera vez que este suero es usado con éxito es la que todos recordamos, la que se le aplicó a Steve Rogers. Después de un riguroso proceso de evaluación, Rogers fue elegido para someterse al experimento para obtener habilidades sobrehumanas. La fórmula de Erskine y la cámara de Howard Stark funcionaron a la perfección. Desgraciadamente, a pesar de que se tenía todo para poder crear otro soldado, de hecho todo un ejército con esta misma técnica, ya que al final de cuentas fue un experimento muy exitoso, la gente de Hydra llegó, mataron a Erskine y no se pudo volver a realizar el experimento. Al menos esto aparentemente. Bueno, antes de Steve, como mencionamos, en la historia de Erskine hubo un experimento fallido previo al de Rogers, y esto es con Johann Schmidt, que fue el sujeto de prueba original del suero del supersoldado de Erskine. Schmidt fue el responsable de supervisar la investigación de Erskine cuando se vio obligado a trabajar en Hydra. Quería ser más poderoso como parte de su búsqueda para obtener el Tesseract y pensó que el suero lo haría posible. Sin embargo, a Erskine no se le dio el tiempo ni los recursos adecuados para completar su fórmula y se negó a cooperar con los deseos egoístas de Schmidt. En lugar de esperar, Schmidt obligó a Erskine a entregar una versión temprana del suero y se lo inyectó. La primera versión del suero de Erskine le dio a Schmidt una fuerza sobrehumana, pero también cambió su apariencia física de otras formas como resultado de los efectos secundarios. Perdió su cabello, su piel se puso roja y su rostro se deformó para parecerse a una calavera. De ahí su nuevo nombre de Red Skull. De este personaje sabemos que el Tesseract lo transportó a Vormir, y ahí sigue pasando sus días hasta la fecha. No se había hablado más de este suero hasta que conocimos la historia de Bucky Barnes, quien se convirtió en un supersoldado gracias a los experimentos de Hydra que le hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en prisionero de guerra y fue objeto de los experimentos de Armin Zola. Se sometió a algunas pruebas iniciales durante su captura, pero Zola lo encontró nuevamente después de que se creyera que Bucky había caído de un tren y había muerto. La caída resultó en que Bucky perdiera su brazo y consiguieran el reemplazo de metal en su lado izquierdo, pero aquí también es donde Zola le dio una versión del suero de supersoldado para convertirlo en el asesino letal de Hydra, conocido como el Soldado del Invierno. No es la misma fórmula exacta con la que trabajaron con Steve Rogers. Aquí comenzamos a ver que hay cambios en la fórmula, y es que Bucky no fue el único beneficiario del programa del Soldado del Invierno de Hydra. Los flashbacks en Capitán América Civil War mostraron que varios asesinos fueron entrenados durante las décadas para poder obedecer las órdenes de Hydra. Todos ellos fueron mejorados con una versión del suero de supersoldado derivado de muestras que Howard Stark poseía antes que Bucky lo matara. Sin embargo, el impacto de los otros Winter Soldiers es limitado en el universo cinematográfico de Marvel. Fue solo en el 2016 que el Barón Zemo rastreó el lugar donde estaban retenidos y mató a los otros 5 soldados del invierno para que no pudieran ser utilizados nuevamente. Siguiendo con el recorrido del suero del supersoldado por el universo cinematográfico de Marvel, tenemos que recordar a Emil Blonsky, quien es otro supersoldado creado a partir de un replicante del suero de Erskine. Como comandante de operaciones especiales mayor, Blonsky estaba ansioso por mejorar su cuerpo, por lo que se combinó con la mente de alguien con sus sueños de experiencia. El general Thunderbolt Ross ayudó
ayudó a Blonsky a recibir una inyección del suero, lo que le otorgó una variedad habitual de habilidades sobrehumanas. Solo pudo usar estos poderes unas pocas veces, ya que su primer encuentro con Hulk casi lo mata. El deseo de Blonsky de tener más poder lo llevó también a exponerse a la radiación gamma, que lo transformó en Abominación, y ha estado bajo la custodia de S.H.I.E.L.D. durante más de una década. Ahora, gracias a la serie de Falcon and the Winter Soldier, podemos agregar un evento más a estas historias del suero, porque conocimos a Isaiah Bradley, que es quizá la historia más desgarradora de estos personajes. En los cómics, Bradley estaba entre los 300 sujetos de prueba afroamericanos que el ejército de los Estados Unidos utilizó para intentar replicar el suero del supersoldado de Erskine, cosa que si traspolamos al universo cinematográfico de Marvel, seguramente fueron los experimentos que se debieron hacer tras la creación de Steve Rogers. Se necesitaba probar en alguien estos trabajos, porque ya no contaban con la fórmula exacta de Erskine. A estos soldados con los que se trabajó, les mintieron a sus familias haciéndoles creer que habían muerto en combate, cuando en realidad se habían experimentado con ellos y se les obligaba a trabajar en peligrosas misiones, amenazándolos con que matarían a su familia si no cooperaban en ellas. Esto es lo que se cuenta en los cómics. La serie aún ha sido muy breve sobre la historia de Bradley, donde solo mencionó que estuvo encerrado por años y que constantemente se le tomaban muestras de sangre, seguramente con la intención de seguir trabajando en experimentos de este suero. La serie nos ha mostrado que pretende tocar temas de racismo y desigualdad, y la diferencia de los personajes de Bucky y Bradley es realmente impresionante, porque en el caso de Bucky sabemos que ahora es bueno y lucha por la humanidad, pero mientras trabajó para Hydra cometió crímenes atroces y ahora fue perdonado. En el caso de Isaiah Bradley, fue un inocente que fue obligado a participar en estos experimentos, y que fue tratado como un criminal a pesar de no haber cometido ningún crimen. Al contrario, era un héroe, y seguramente esta versión que se trabajó gracias a Bradley es la que debió llegar a Thunderbolt Ross y que usó con Blonsky, y que por supuesto se está usando ahora en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Y es que hay en la serie algunos momentos que nos han revelado que el suero del supersoldado sigue existiendo, una versión muy similar por lo menos, y es que ahora es usado por más personajes esta versión. Y bueno, ya conocimos a John Walker, el nuevo supersoldado que el gobierno de los Estados Unidos ha contratado, que no solo tiene el título, el apoyo y recursos para sus misiones, sino que el gobierno le ha dado el escudo de Steve Rogers, pero no es del todo como lo esperábamos, ya que en el segundo episodio de la serie vemos cómo, a pesar de mostrarnos cómo John Walker tiene muchas agallas y ganas de luchar, no es un supersoldado, a diferencia de Steve Rogers o incluso Bucky Barnes. Walker confirma que no tiene superfuerza. Este es un desarrollo sorprendente para el personaje dada su historia en los cómics, donde sí es un supersoldado. Walker debería de poder tener superfuerza o poderes similares al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel en este momento, y esto nos llama mucho la atención porque, como mencionamos previamente con la historia de Isaiah Bradley, que nos confirma que el gobierno ha continuado experimentando y que tiene acceso a un suero del supersoldado, abre la pregunta de por qué no lo han utilizado en John Walker. Pero no es exactamente en Walker en quien hemos visto cómo parecen tener dosis de este suero. La presencia de los Flag Smashers y su grupo terrorista son los que en realidad han traído de vuelta la idea de que el suero del supersoldado se está usando en el universo cinematográfico de Marvel. Y es que en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, cada vez que vemos a miembros de los Flag Smashers, podemos ver un despliegue de superfuerza, y en el primer episodio vimos como uno de ellos se enfrentó al agente Torres, con un gran despliegue de superfuerza, claro está. Y en el segundo episodio, que vemos más de cerca otro encuentro con este grupo, vemos como Carly, a pesar de ser una chica aparentemente pequeña y débil, también nos muestra sus grandes habilidades. Esto es agregado al hecho de que vemos como su intención es robar un cargamento de una aparente vacuna, y esto es lo que nos hace pensar que se trata del suero del supersoldado, una versión que está de vuelta. Aún no sabemos qué se pretendía hacer con tantas dosis del suero, pero su existencia nos hace pensar que quizá John Walker lo podríamos ver más adelante aceptando una dosis del suero. La serie de manera sutil ha hablado de la existencia de Power Broker, quien es el responsable de darle a Walker sus poderes en los cómics. Entonces, aunque el nuevo Capitán América del universo cinematográfico de Marvel no es un supersoldado en este momento, todavía hay mucho tiempo para que The Falcon and the Winter Soldier cambie esto, y que por fin nos expliquen con más detalles qué es esta nueva versión que está de vuelta en el MCU, y lo más seguro es que no sea el único lugar donde veamos este suero del supersoldado, porque también se ha rumorado muchísimo sobre que la cinta de Black Widow, la cual recordemos que la intención era estrenarla antes que la serie de Falcon and the Winter Soldier, precisamente hablará sobre esto del suero del supersoldado, ya que recordemos que en los cómics Natasha técnicamente tiene en su cuerpo una versión del suero del supersoldado, así que todo este tema será algo que veremos mucho más adelante, y siendo sinceros esperemos que en el futuro no sea exagerada la cantidad de personas que tengan el suero del
supersoldado en sus venas, porque esto perdería muchísimo el chiste de lo que alguna vez fue Steve Rogers y lo que es ahora esta organización de los Flag Smashers. Ahora sí que, citando a Síndrome de los Increíbles: y cuando todos sean super, Nadie va a ser. Así que hay que estar al pendiente de ver qué más sucede con esta versión del suero del supersoldado. Pero de igual manera, si te interesa conocer cómo Falcon and the Winter Soldier ya completó el equipo de los Young Avengers, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.